Ongi etorri, bienvenidos a todos a Desayunos Horizontes. Seguimos con la selección de las películas de la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián y hoy tenemos con nosotros una película chilena. Aquí no ha pasado nada. Con nosotros su director, está con nosotros Alejandro Fernández Almendras y su actor Agustín Silva. Bienvenidos. Hola, hola. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esta película tuya vienes aquí a San Sebastián desde hace una eternidad. La quinta vez y la segunda que tenemos en la sección Horizontes Latinos. Sí, eso. Muchas gracias. Sí, ya esto es como la casa adoptiva de la película. Siempre pasan por aquí. Es un placer. Esta película viene del Festival de Sundance. ¿Cuál ha sido el recorrido antes de llegar aquí? La película se estrenó en Sundance y en Berlín este año. Luego siguió por, no sé, pasó por varios festivales. Se estrenó comercialmente, se estrena en Francia ahora, se estrenó en Suiza, en Corea, se estrenó en Chile también hace 2 semanas y ahora pasa por aquí. Sí. Tu cuarta película de largometraje, sí, no me equivoco, siempre un tema de... Tu cine es mucho sobre la injusticia social y es también el caso en este guión que está basado en hechos reales. Sí, lo que pasa es que claro, haciendo cine en Chile, como que uno tendría la posibilidad de hacer un cine hasta cierto punto social o político, y la otra alternativa es hacer cine de fantasía, porque como hacer cine fantástico, porque Chile es una sociedad muy, muy injusta, muy socialmente muy segregada, muy violenta, es el liberalismo a un grado superlativo. No hay otro país en el mundo que tenga todo privado, desde, no sé, desde el agua, el aire, no sé, porque se vende todo, incluidas las pensiones. Entonces como que ya no hay lugar donde esconderse, el Estado desapareció. Y lo que queda es una gran injusticia e indefensión de la gente. Entonces, si uno filma en Chile, está casi obligado a que la película tenga siempre un cariz social muy fuerte. Uno lo ve incluso en películas, no sé, como uno piensa por ejemplo en Gloria, que es como la historia de una mujer y todo, y es ineludible el tema de lo que genera, de lo que pasa socialmente alrededor. Chile es bastante rudo, entonces como lo que yo hago trata de ser real, seguir el realismo hasta cierto punto, como que lo social se mete aunque uno no quiera. Agustín, vamos a incluir en la conversación, que te veo ahí muy... bueno, tú eres actor desde muy joven, desde los 14 años que empezaste con tu hermano Sebastián en Nana. Sí. ¿Y cómo ha sido el encuentro con este chico aquí? El encuentro con este chico fue por medio de Augusto, el productor, que me envió el draft, me envió el borrador de la película que está haciendo Alejandro. Yo ya había visto su trabajo previo y quedé fascinado. Y nada, leí el borrador, lo encontré increíble. Son de esos guiones que se escriben espontáneamente y funcionan de una. Y nos juntamos, hablamos harto, conectamos y ya, el proyecto se hizo a partir de que nos juntamos. Después de que lo haya escrito, pasaron como 5 meses y ya estábamos rodando la película. Fue súper rápido. Agustín es el protagonista de la película, aunque la película cuenta el caso Larraín, que es el hijo de un senador que atropelló a una persona, a un pescador, y que acusaron a un amigo de él, que estaba borracho y medio drogado, para que el hijo del senador no cumpliera condena. Entonces, la originalidad del guión es que está hecha desde el punto de vista de él, del personaje que interpreta Agustín, de Vicente. Claro. Originalmente, bueno, la historia original, la historia real, ocurrió justo hace 3 años, el 18 de septiembre del 2013, justo 3 años a partir de hoy. Y fueron cuando se celebraban las fiestas patrias, generalmente se toma mucho. Y claro, y borracho en su camioneta atropelló a una persona y le dio muerte. Y nunca se hizo la alcoholemia, la autopsia se falsificó. Se hicieron 2 juicios y en el segundo juicio salió absuelto de toda culpa. Pero en aquel tiempo la ley no era tan dura. Luego de eso, de otro caso, se cambió la ley. Se hizo una ley que supuestamente era como infranqueable, que iba a llevar definitivamente a la gente a la cárcel los que se veían envueltos en accidentes de este tipo.
Y entonces lo que hicimos fue cambiar la historia a la nueva ley y usar la salida que en general es la que se usa mucho en esos tiempos, que es no reconocer que la persona que iba manejando iba en verdad manejando. Se suele decir que no hay pruebas, que no lo vi, que no habían testigos, etc. Entonces, y claro, tomamos ese camino que es como de ficción, pero que muestra el mismo manejo de la historia, y la decisión de tomar ese punto de vista en particular tiene que ver que yo creo que un poco imita o nos sitúa como espectador en el mismo lugar que tiene la sociedad respecto al caso. O sea, todos sabemos lo que pasó, sabemos cómo se manejó el caso, pero no tenemos pruebas. Y eso es lo que le pasa un poco al personaje de Vicente, que como estaba tan borracho, no puede, él sabe más o menos lo que ocurrió, pero no tiene la certeza absoluta. Y dentro de todo ese grado de incerteza, de incertidumbre, es lo que permite que después la defensa diga que no era la persona la que iba manejando. Entonces como que se forma un punto de vista que imita un poco lo que nos pasa como sociedad respecto al caso. Entonces nos coloca en una distancia que es lo suficientemente cercana como para poder ver el tema, pero distanciada para no entrar en el juego emocional de la maldad, digamos. Agustín, ¿te ha sido fácil entrar en ese papel? Bueno, él insiste mucho en el personaje, en el aspecto irresponsable e ingenuo, más que en la culpabilidad, porque no siente ninguna culpa. Claro, sí. Es decir, ¿cómo ha sido meterte en ese personaje? ¿Es un medio que conoces bien, el de la Juventud Dorada? Sí, o sea, sí, más o menos conozco, o sea, no conozco a Martín Larraín personalmente, pero he sabido de varios casos dentro de un espectro social en el que yo me muevo. O sea, conozco personas que se han visto envueltas en casos parecidos, conozco bien ese tipo de dinámica, un poco la atmósfera que quiere retratar Alejandro, yo ya la conocía. Y claro, la característica principal del personaje yo diría que es como la irresponsabilidad, es como una persona básicamente que no se atreve a enfrentar. Yo diría que ese es como el moto del personaje. Y lo arqué de eso, desde la indiferencia y tratar de no juzgar un poco esa acción del personaje. O sea, era totalmente ingenuo hasta un punto que ya era casi increíble. Yo le decía a Alejandro en algunas escenas como, ya, ¿cómo no va a decir nada? ¿Cómo no va a alzar la voz? ¿Cómo no va, no sé, cómo no va a confrontar esto de ninguna manera? Pero tu intención al contar esta historia, es un caso político que ha tenido mucha repercusión en Chile, es sobre todo la denuncia de la impunidad, de esa prepotencia del poder que... Claro, o sea, sí, la película viene de la rabia que provoca ese tipo de abusos y de manejos políticos, judiciales, pero en la medida que íbamos avanzando, o sea, en la escritura del guión y después en el rodaje, como que se fue haciendo claro que la película no tenía la intención de ser una película de denuncia, porque una película de denuncia en general pone el foco en la víctima, porque es con lo cual uno empatiza mucho más. Es difícil empatizar con alguien que no es victimario, que no es digamos, el culpable directo, pero que sin haber sido el culpable directo perfectamente pudo haber sido él. Entonces, el personaje de Vicente es bastante difícil de empatizar emocionalmente con él, porque me parece que en temas como la justicia, cuando se habla de justicia, es sumamente peligroso tomar una postura emocional al respecto, porque emociones tenemos todos y son igualmente válidas. El amor que yo siento no es más válido que el amor no sé, el amor de Pinochet por sus perros, ¿te fijas? Entonces, ¿por qué va a valer más mi amor? Es su amor. Era enorme ese amor. Era grande el amor de Pinochet por sus perros, ¿no? Claro, sus nietos, no sé. No, yo creo que a los nietos no los quería. Yo creo que a sus perros los tuvo que quería. No sé, pero como que si nos ponemos en ese ámbito, en el ámbito de la emoción pura, toda emoción es válida. Y yo creo que hablando de la justicia y de la sociedad, tenemos que tratar de desemocionalizar el discurso y poner, o sea, no llevar al espectador a la empatía, sino mantenerlo en un lugar en el cual no nuble su juicio la emoción. Entonces es medio complicado porque es como tratar de hacer una película, es como un auto sin ruedas o con ruedas cuadradas, pero algo avanza, no sé.
La estructura que le has dado al guión, hay que decir, si recuerdo bien, la primera parte, los primeros 20 minutos casi, son las fiestas, las juergas, el internet, la droga, el sexo. Todo lo bueno, todo lo todo, bueno en la vida. todo lo que hacen. Y que va preparando luego un tratamiento más de thriller detrás, ¿no? de thriller jurídico, puesto que se ve implicado en un crimen que no ha cometido, en un accidente que no ha cometido. Claro. Sí, o sea, lo que pasa es que a mí me gusta hacer películas como que no sepan hacia dónde van, porque como lo que me interesa es como es imitar la realidad, tener como un grado de realismo muy grande. Me parece que en el guión eso es súper importante, mantener como la libertad de la historia para moverse hacia el lado que la historia va a querer moverse luego. Entonces, del mismo modo que uno, no sé, el día más importante de su vida, no sé, o por ejemplo el día que uno va a tener un choque y va a perder el auto y va a quedar en el hospital, uno se levanta ese día sin tener idea de lo que va a pasar. A mí me gusta que las películas empiecen sin tener mucha idea de a dónde van. Entonces, esta película empieza como una noche de fiesta y después, claro, se vuelve una película que tiene que ver con un tema judicial, pero que en vez de quedarnos en ese tema judicial, preferí que cada cierto tiempo entraran como otras ideas, igual que en la cabeza del personaje le entra una novia, le entran amigos, le entran problemas personales, como que le entran y salen muchas cosas, es una historia muy permeada a otras corrientes, digamos. Agustín, bueno, en el casting hay Paulina García también y Luis Ñeco, grandes actores chilenos. ¿Cómo ha sido ese trabajo con ellos? Excelente, yo había trabajado con uno de esos actores, Alejandro Goich, que en La Nana fue mi padre, ahora era mi tío. Y siempre increíble trabajar con ese tipo de actores, o sea, no, es la mejor enseñanza que uno puede tener en rodaje y nada, son personas muy humanas, a veces uno piensa que porque son grandes actores o son reconocidos en el medio pueden ser un poco odios, pueden ser un poco alejados, pero al final uno descubre que es todo lo contrario, ¿no? Son personas muy cercanas, muy humanas, muy accesibles. Y son buenos maestros, dan pequeños detalles, nunca son nunca son teóricos con buena labia, son personas con Hay gran instinto. una escena que es clave en la película, es la que haces con Luis Ñeco, en donde te explica por qué es mejor que te calles y que aceptes la realidad, y cuenta una anécdota muy interesante, ¿no? Sobre la dictadura, ¿no? Claro, esa escena fue un placer hacerla. Era mucho más larga originalmente, porque el guión era bastante, como lo escribimos tan rápido, tuvimos muy poco tiempo para corregir el guión, entonces era un monólogo de, no sé, 10 páginas, que Luis se aprendió muy fácilmente y después que dijo como de manera muy fluida. Entonces, casi un monólogo en el cual, claro, el personaje de Vicente, de Agustín, como que decía, ajá, ajá. Y era difícil mantener eso también, porque es como que no le habla y no le responde, no tanto porque no quiera decirle algo, sino que porque ya está como entrenado en que no le responda a esta persona, trata de ignorarlo. Entonces fue bastante curioso hacer esa escena. Pero claro, en esa escena, en lo que él dice, básicamente lo que me interesaba reflejar era cómo cambió la sociedad chilena en estos 25 años de democracia protegida, de una democracia tímida, de una democracia que jugó por las reglas que dejó implantada la dictadura, desde el sistema económico hasta el aborto, que el último día el gobierno de Pinochet se cambió la ley y se hizo el aborto ilegal en cualquier alternativa. Entonces, eso tiene que ver con cómo tú empiezas defendiendo los derechos humanos y terminas defendiendo la plata y el poder. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La mayoría de los políticos en Chile han vivido ese proceso, han pasado de ser opositores férreos a Pinochet a gente que trabaja en directorios de grandes empresas, estafando a todos los chilenos. Entonces, me parece que eso, como que habla un poco de ahí, es una película que tiene varias capas de discurso político, social. Tu película me ha hecho pensar en un clásico del cine español, no sé si lo has visionado o no, con todas las distancias establecidas, no es igual, pero es Muerte de un ciclista de Juan Antonio Bardem. ¿No la viste nunca? No. O creo que sí. ¿De quién es? Uy, de los años 50.
Pero ¿quién es el Fines de director? los 50, creo, si no me equivoco, que me ¿Sí? corrijan. Sí, me suena. Yo creo que tal vez la Porque vi. un ciclista es un accidente también, pero es más, Bardem insistía más en la culpabilidad. Claro. Aquí tú has tomado otro ángulo de ataque Claro, a lo sobre la mejor- impunidad a lo de la mejor- burguesía cara a un accidente de carretera. Claro, a lo mejor la vi, me olvidé y después la copié y después digo que la inventé. Eso me pasa No, todo no, el pero tiempo. está bien inspirarse. No, yo tengo una cuando pésima aportas, memoria, entonces. cuando aportas tu propio mundo, está muy bien inspirarse en los clásicos. Claro, yo las veo, las copio y después, maldita sea, creo que Bueno, en todo caso, Me pillaste. tienes otro proyecto aquí también en San Sebastián, en el Foro, aunque tu productor no está con nosotros. Cuéntanos un poco qué es este proyecto del Foro. es un proyecto claro, es una historia que todavía está en etapa de escritura. Es sobre la captura de Paul Schaffer, del jerarca de Colonia Dignidad, era un enfermero nazi que huyó a Chile, que instaló una colonia, que era una especie de culto cristiano, que básicamente le servía como para abusar sexualmente de niños. Tenía casi como una granja de niños que abusaba sexualmente. Y claro, él fue juzgado y condenado en el 97, se escapó de Chile y estuvo prófugo hasta el 2005. Entonces fueron 8 años donde casi no era muy difícil saber dónde estaba, no era muy difícil capturarlo, pero nadie tenía la voluntad de hacerlo. Entonces fue el tiempo donde había muchas personas que lo defendían públicamente, que decían que era un pobre abuelito, que ya estaba enfermo, ¿para qué lo van a seguir molestando? Y para mí representa un poco cómo la sociedad chilena prefirió hacerse la tonta respecto a estas cosas, del mismo modo que se ha hecho la tonta de muchas cosas durante la transición. Entonces, es una película que habla de eso y de cómo una periodista decide, ok, vamos a agarrar a este tipo, y parte con una cámara y lo atrapan. Y es como que eso era todo lo que se necesitaba, como que alguien con una cámara, 2 dedos de frente, y se puede atrapar a una personaje así. Entonces eso es una película que habla de eso un poco. Muchas gracias, Alejandro. Agustín, gracias por estar con nosotros. Y vayan a ver Aquí no ha pasado nada en Horizontes Latinos. Ongi etorri, bienvenidos a todos a Desayunos Horizontes, una película colombiana hoy en Horizontes Latinos, X500 de Juan Andrés Arango. Está con nosotros el equipo de la película, su director, Juan Andrés Arango, sus actores, Gembi Almazán, que es filipina, la van a traducir del inglés, Jonathan Díaz, actor colombiano, y el productor Jorge Andrés Botero. Bienvenidos a todos. Gracias. Bueno, segunda vez aquí, después de la playa, volvemos a la playa de San Sebastián, pero Muy con otra contento. película muy diferente y una producción internacional esta vez. Sí, una producción un poco más compleja de rodar, más ambiciosa diría yo en su producción, ya que nos implicó rodar en 4 países distintos y fue un poco hacer 4 películas en una en cuanto a la cantidad de trabajo que implicó para mí, para el equipo. Bueno, tenemos al productor, que es Jorge Andrés, también, Jorge, no Juan, Jorge Andrés Botero. También participaste en La Playa, en la primera aventura. Correcto. Digamos que yo no soy el único productor de la película. No, Tenemos un socio canadiense que se llama Yannick Letourneau y un socio mexicano que se llama Eder Campos. Tus actores son, vamos a presentarlos ya, para darles la palabra un poquito, son todos no profesionales. Era también el caso en La Playa. Era el caso en La Playa y es el caso en X500. Todo el reparto de la película son actores que están actuando por primera vez, que fueron encontrados en los espacios en los cuales íbamos a rodar la película, en los barrios de estas 3 ciudades en los cuales rodamos y pues que fueron seleccionados entre cientos y cientos de chicos por tener una fuerza expresiva muy particular y por estar muy cerca también a las comunidades de las cuales estábamos hablando en la película. Bueno, la parte que pasa en Colombia, Jonathan Díaz, tú eres el adolescente colombiano de esta historia. Son historias paralelas. ¿Y cómo ha sido esta? ¿Es tu primera participación en el cine? ¿Cómo ha sido este encuentro con Juan Andrés? ¿Cómo ha sido el encuentro con Juan Andrés? Pues,
es algo que no lo esperé. Estaba en el barrio y llegaron allá haciendo casting y pues lo presenté y nunca esperé quedar allí como protagonista de la peli. Eso es algo muy maravilloso y estar con Juan Andrés y Jorge, haber trabajado con ellos es algo que la parte muy emocional. Bueno, te llega la emoción. Es difícil hablar al micro, ¿eh? No se oye nadie aquí, estamos entre nosotros. Genvi Almazán, bueno, filipina, eres filipina. Hay que decir, la película se hablan varios idiomas. Bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia? También eres no profesional. ¿Primera experiencia en el cine? Vamos a ver si la traducimos y nos lo cuenta en inglés. Genvi Almazán. Ever, your first time as an actress. Yes, it's my first experience. Primera experiencia. ¿Y cómo? Well, in the first time, I was really nervous because it's Maria. The part of Maria is a very important role to play. But when I was doing it, I really enjoyed it so much. I don't know. It's just the atmosphere of the team is really amazing. With Juan Andres, is really nice to me. He let me time to process everything, to feel take time to feel the scene. And also the team they are really nice. Yeah. Sí, dice que es su primera experiencia en cine como actriz y que, bueno, que para ella el personaje de María, bueno, como el personaje era muy importante y aunque estaba nerviosa al principio, lo disfrutó muchísimo por el ambiente de equipo, porque Juan Andrés se lo puso todo muy fácil, le dio tiempo para procesar su papel y sentir cada escena y entonces fue muy agradable. Juan Andrés, ¿qué tipo de trabajo les has pedido? Puesto que había que ponerlos en confianza, me imagino. Sí, la confianza es súper importante. Digamos que hay una primera etapa que es la etapa de selección entre todos los posibles actores. Y una vez ya tenemos los actores, yo realizo un trabajo de preparación actoral de muchas semanas antes del rodaje que tiene como objetivo simplemente ayudarles a sacar esa energía que ellos ya tienen naturalmente en su interior y por la cual fueron escogidos y ayudarles a transmitirla a los otros actores, a poder transmitírsela a la cámara y a que se cree un vínculo de confianza muy fuerte conmigo y con todo el equipo con el cual van a estar rodando. Y entonces que el primer día de rodaje no sea una experiencia nueva y traumatizante, sino sea como algo que ya han experimentado durante la preparación y que se sigue simplemente de manera fluida. Para los que no han visto la película, digamos rápidamente que son tres historias paralelas que no tienen un lazo directo entre ellas, de tres adolescentes en México, Colombia y en Canadá. Una joven filipina en Canadá. Pero lo que reúne estas historias de adolescentes emigrantes es justamente que buscan una identidad, buscan adaptarse a ese medio al que llegan y con finales diferentes según las historias. Sí, es una película que comienza, digamos, con una experiencia humana similar, que es la experiencia humana de haber perdido a alguien y de por esa pérdida, por ese duelo, realizar una migración y comenzar a cambiar, pero que siendo que sucede en tres contextos radicalmente distintos de las Américas, como lo son Buenaventura en Colombia, la Ciudad de México y Montreal, esas historias comienzan a mutar y esa misma experiencia humana comienza a tener variantes distintos y lo que me interesa a mí en esta película es establecer un diálogo entre cómo esas diferentes versiones de esa experiencia humana nos la revelan de una manera diferente. Los lugares que has escogido es Michoacán, en México, empieza en Michoacán,
y México DF con todo su caos, Buenaventura en Colombia, en donde visitas de nuevo, digamos, revisitas el mundo afrocolombiano de tu país, y Manila, Filipinas y Canadá. Canadá, para un cineasta latinoamericano no se pregunta por qué ha metido la historia de Canadá. Bueno, tú has vivido en Canadá, creo. ¿No? Sí, son 3 lugares a los cuales yo estoy íntimamente ligado porque he vivido o he sido inmigrante de cierta manera en esos 3 lugares. Buenaventura es una ciudad que me hicieron descubrir los protagonistas de la playa. La playa pasaba en Bogotá, pero todos los actores venían de Buenaventura y me vieron durante los años que estuvimos preparando la película contando historias sobre cómo era la vida en el puerto en Buenaventura, y después del rodaje de la playa yo comencé a visitar Buenaventura y a descubrir ese universo y a querer contarlo. México es un lugar donde he vivido como inmigrante, y Canadá también, y me parece que son 3 espacios donde la identidad y la migración están muy presentes, pero de maneras muy distintas, porque Buenaventura es un puerto en el cual llegan los buques, entra gran parte del comercio que llega a Colombia por ahí, pero llegan las ideas también. Entonces la cultura afrocolombiana en Buenaventura se siente muchas veces más cercana a esta cultura afroamericana que les llega por los buques y a este imaginario de cómo es la vida de los afros en Estados Unidos, de los gángsters, de los rappers, de los basquetbolistas, que de Bogotá y del centro del país. Entonces ahí está mitología muy presente en el puerto. México es una ciudad que es como un inmenso imán en el país y que atrae a todas las múltiples culturas que hay en México y a las culturas indígenas. Entonces esas culturas se recrean allí y comienzan a mutar para poder sobrevivir. Y Montreal es una ciudad de inmigrantes donde hay un caldo de cultivo entre todas estas culturas que están buscando cohabitar y adaptarse las unas a las otras. Las localizaciones tienen una importancia muy grande en tu película, efectivamente. Yo diría que como en la playa la dirección artística está muy cuidada, es decir, que consigues hacer de los lugares un personaje más, es decir, hay una atmósfera del lugar, una autenticidad. Sí, tratamos muy fuertemente de no romper como esa energía natural que había en esos espacios, sino de potenciarla, de a partir de la investigación que tomó 2 años en esas ciudades, ver qué de lo que tenían esos espacios era pertinente y fuerte para la película, y eso mantenerlo y potenciarlo teniendo un equipo de rodaje que fuera lo más camuflado posible y lo más discreto posible, para poder las calles, por ejemplo, utilizarlas con su energía en vez de llenarlas de cientos de extras nuestros, más bien como utilizar la gente que estaba ahí, tener estrategias para que la cámara estuviera un poco escondida, un poco camuflada entre los diferentes personajes, y yo creo que eso es lo que hace que uno sienta que logra entrar un poco en esos medios muy específicos en los cuales estamos rodando. Ese modo de realización que tiene Juan Andrés, bueno, es que representa para un productor muchos quebraderos de cabeza. Muchos quebraderos de cabeza, sobre todo porque, como decía Juan, fue como hacer 3 películas diferentes, es decir, en la investigación o por ejemplo en el casting entre el casting y la preparación de los actores fueron 2 meses en cada lugar, más o menos, un poco más en unos, con tiempos diferentes en otros, pero pues eso implicaba casi que hacer. Y el único, digamos, equipo básico que estuvo en todas las películas, aparte de Juan, fue obviamente el director de fotografía y el primer asistente de cámara. El resto del equipo era un equipo nuevo en cada lugar que tenía un poco que aprender cuál era la dinámica de rodaje, la dinámica en general, y sobre todo pues que rodamos en lugares que no eran nada fáciles. Digamos, Buenaventura no es un lugar fácil para rodar, no es una ciudad fácil en Colombia. Estábamos contando una historia que era una historia complicada, una historia tomada un poco de la vida real. Efectivamente en Buenaventura existen las casas de pique, existen bandas criminales de ese talante. En México también rodamos en un montón de barrios que tampoco eran fáciles, pero con el apoyo de la comunidad y como con esas gentes logramos hacer la película. Evidentemente fue toda una experiencia vital que arrancamos a hacer en junio del año pasado y terminamos a casi el 22 de diciembre. Jonathan, bueno, tú vives en ese barrio, ¿tú has conocido esa violencia también o es algo que es exterior? ¿No has estado mezclado o es algo que Sí, conoces sí. bien?
he vivido ese medio. he vivido un poco la violencia allá. Sí. Sí, he vivido, es algo muy, muy cruel. Es algo muy Cruel. cruel. O sea, es fuerte. Me ha tocado pasar por cosas. A veces uno está en el barrio relajado con el parche y de un momento a otro toca salir corriendo a buscar dónde meterse o esconderse o algo así, porque de repente se forman problemas y tiene que uno buscar dónde refugiarse, y como dice Jorge, es algo que es muy, por lo menos donde yo vivo, es algo que no ha sido muy bacano. O sea, el problema se ve demasiado, y por ahora que estuvieron en el rodaje, pues estaba un poco calmado y ellos consiguieron lograr eso porque con el apoyo de la gente del barrio, porque entraron y se ganaron a la gente, exactamente, se la ganaron y pues consiguieron hacer el rodaje allá. Pero eso es algo maravilloso, súper, súper. El hecho de rodar en varias lenguas, ¿cómo era un presupuesto que lo tenías claro en el guión de hacerlo así? Sí, estaba muy presente en el guión. Queríamos como respetar esa multiplicidad de lenguas que hay en América y que está presente. Y es un poco una película sobre la diversidad americana. Sí, era un reto, definitivamente. Hubo en dos secciones en las cuales yo no entendía la lengua, en las partes en Tagalog y en las partes en Mazahua, en México, donde teníamos yo un intérprete permanentemente que me ayudaba. Pero pues sí me parece que mantiene como esa verdad de esos espacios y por eso no quise sacrificarla. Ujú. Y desde el punto de vista de la distribución, ¿plantea problemas para el subtitulado? Porque a veces incluso cuando hablan en Colombia tenemos dificultad de entender. Los acentos siempre han sido difíciles, pero sentimos que es una película, digamos, que lo que busca reflejar es como la identidad juvenil cambiante en el duelo, y digamos que la naturalidad era hacerla en los idiomas en los que estaba sucediendo. No podíamos hacer una película completamente en español, como tampoco podíamos hacerla en inglés, entonces pues es como la distribución será, esperamos, buena. Y dependerá pues de muchas otras cosas, pero sentimos que eso, digamos, hace parte de la esencia de la película. Juan Andrés, una pregunta. ¿En el guión nunca tuviste la tentación de ligar las historias? Porque a menudo cuando vemos historias así, aquí son verdaderamente tres historias separadas, aunque tú en el montaje las vas poniendo de manera alternativa. Sí, yo no quería que se cruzaran de manera directa, pero sí estuvo muy claramente planteado desde el guión cómo iba a ser ese entrelazado entre las historias, cómo se iban a contar de manera paralela para que se creara ese diálogo que yo estoy buscando entre las historias, cómo lo que está sucediéndole a un personaje le está sucediendo de una manera un poco distinta al otro y un poco distinta al otro, y esas tres experiencias de la misma vivencia están hablando por contraste o por analogía todo el tiempo. Estaba previsto en el montaje ya. Sí, pero ya estaba presente desde el guión, muy claramente. Muy bien, pues os deseamos mucha suerte con esta película X500. Una pregunta se me ha quedado en el tintero, si me quedan unos minutos. El título, que X500, no he conseguido enterarme por qué, pero Sí, tiene su explicación, el título me imagino. es un poco críptico. Viene de que cuando uno abre un mapa de América, de las Américas, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, y busca el punto central de ese mapa, es un pequeño pueblo en Yucatán, en México, que se llama X500. Entonces, es un punto de vista simbólico desde el cual comenzamos a contar esta película panamericana sobre transformación en 3 puntos de las Américas. Muchas gracias a todos y mucha suerte con esta película colombiana en Horizontes Latinos. Vayan a ver X500. Esto es todo por hoy. Gracias a ti, Gracias. qué bueno estar de vuelta.